Regresemos un momento a pasaje que teníamos, Juan, capítulo 1, John, chapter 1, verso 1 al 12, verse 1 to 12. Es importante, es muy importante para mí poner en claro algunas cosas que tienen que ver con la doctrina, porque una vez que la doctrina está más o menos clara para nosotros, obviamente que la experiencia se direcciona o se pone en posición, y una vez que la experiencia se pone en posición, también nuestros sentimientos se ponen en posición correcta. Como decía esta mañana, y me gustaría considerar el concepto, nosotros somos hijos de una doctrina que ha sido lamentablemente manipulada y de muchas maneras direccionada para, en lugar de establecer una forma de fe, nos dieron una mística respecto de una creencia. Dios no es una creencia, mucho menos un evento místico. Dios es una persona que, más allá de lo que podamos entender esta noche, tomó la decisión de crear. Respecto de Dios, si tuviéramos tiempo de revisar todo lo que la Escritura dice respecto de este tema, nos daríamos cuenta que la creación es un evento inevitable en Dios. Es parte de su grandeza, es parte de su capacidad, es algo decisivo en su persona, crear. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la creación, lamentablemente por este momento, por este ratito nomás, que nosotros pensamos que es mucho, que es nuestra vida en la tierra, vamos a despertar a un universo de creación que ni siquiera podemos considerar. El apóstol Juan es llevado a mirar de costado la gloria de Dios, como pueden leer en Apocalipsis, y él habla de miríadas de seres, o sea, números que no se pueden contar. No por millones, no por miles de millones, sino por miríadas. Una palabra sumamente interesante en el griego porque habla de un número que no somos capaces de contar. ¿Qué es lo que vamos a ver una vez que salgamos de la tierra? Bueno, lo que vamos a ver va a ser tan impresionante que la eternidad no nos va a alcanzar para considerarlo. Por lo tanto, cuando estamos frente a capítulos como este, donde se intenta en palabras doctrinales hacernos entender determinada verdad para que yo pueda encauzar, sería la palabra más exacta, encauzar mi experiencia. Fíjense, él intenta describir a la segunda persona de Dios. En la descripción que se hace de la segunda persona de Dios, se le pone con la palabra griega logos. Nosotros traducimos la palabra griega logos como verbo. La palabra logos tiene más de un significado. Palabra, verbo, sabiduría.
lógica, razón. Dios es la segunda persona de Dios es el logos del Padre. El logos del Padre, que nosotros conocimos con el nombre de Jesucristo, el logos, la palabra, el verbo, la sabiduría, la luz, el conocimiento. Dice que fue desde siempre y desde siempre estuvo con Dios, porque el verbo, porque el logo era Dios. ¿Cómo entendemos la segunda persona de Dios? No es sencillo, hermanos. Nosotros lo hemos hecho algo sencillo porque hablamos de la encarnación de Jesús. Intentamos que sea sencillo porque en nuestra necesidad de entender tenemos la tendencia de hacer lo más comprensible posible una situación. Entonces intentamos explicaciones, pero el lenguaje nos queda corto. Si nosotros tuviéramos que describir a la segunda persona de Dios, el lenguaje que tenemos no nos alcanza. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es más que conocimiento, más que sabiduría. El Señor Jesucristo es más que verbo, es más que una palabra. Es Dios. Si nosotros entendemos doctrinalmente primero, cuando hablamos de doctrina, hablamos del mecanismo con el cual entendemos algo. Todo tiene una doctrina. Toda enseñanza contiene una doctrina. Eso quiere decir que podemos entender su funcionamiento, cómo funciona. Y si estamos verdaderamente interesados en algo, bueno, entonces estamos verdaderamente interesados en saber cómo funciona. Porque una vez que entendemos cómo funciona, entonces podríamos usarlo. Que esa es la razón de por qué entender. Bueno, ¿cómo entramos en el concepto de que el Señor Jesucristo es el logos de Dios? Doctrinalmente hablando. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero por la doctrina. Primero por la doctrina. Necesito considerar tres cosas, tres eventos esenciales. En estos tres eventos, entonces, intentamos que esta doctrina se vuelva entendible. Bueno, primero, ¿cómo esto modifica mi relación? ¿La doctrina debe modificar mi relación? Sí, mi comprensión de la doctrina, la manera que funciona, debe dejar en claro qué tipo de relación. La segunda cosa que esto debe poner en claro es mi preocupación. Vamos a verlo en un momento. La doctrina, recuerden, la doctrina es la manera de entender cómo funciona mi fe en Dios, cómo funciona mi fe en Jesucristo. Bueno, una vez que yo entiendo cómo algo funciona, lo primero que se descubre es cómo me relaciono. ¿Cómo me relaciono? Intentemos eso.
Malaquías, un profeta que estudiamos hace un momento, Dios le dice en el primer capítulo que el Padre tiene respeto y a los amos nos sometemos. Dios pregunta, si yo soy el amo, ¿por qué no se someten? Y si yo soy padre, ¿por qué no me respetan? Buena pregunta, ¿no? Jesucristo es el logos de Dios, es la palabra, es el verbo, es la sabiduría, es la luz, es el conocimiento, porque dice que esto era desde siempre, porque el logo es Dios. Bueno, esta es la parte doctrinal. La primera cosa que la doctrina debe corregir es mi relacionamiento. ¿Cómo me relaciono yo esta noche con el Logos? ¿Cómo me relaciono con Jesús? Pensá en las personas con las cuales te relacionás. ¿Todas tus relaciones tienen el mismo valor? ¿Todas tus relaciones tienen el mismo valor? No, no tenemos ni que tener miedo a eso. Todas mis relaciones no tienen el mismo valor. Es obvio, porque mi funcionamiento con esas personas es diferente. En la doctrina, en la doctrina de Jesús, para saber cómo funciona, necesito saber cómo me voy a relacionar. Porque una vez que vos determinás el valor de una relación, y entendamos bien, para no llevarlo para ningún lado, una vez que yo determino el valor de una relación, entonces determino mi preocupación. Una vez que determinás el valor de una relación, entonces también determinás cuál va a ser tu preocupación. ¿Ustedes ven a los creyentes preocupados por lo que piensa el Señor de ellos? No sé, te pregunto esta noche. ¿Vos estás preocupado por lo que Dios piensa de vos? Si yo te preguntara, ¿qué pensás que Dios piensa de vos? ¿Qué tan preocupado estás de eso? Estoy preocupado como Marianela piensa de mí, porque de la manera que piensa de mí es de la manera que se va a expresar con otras personas, ¿no? Marianela debe estar preocupada, espero, de lo que yo pienso de ella. Porque relativo a lo que yo pienso de ella es lo que voy a decir a los demás sobre lo que significa Marianela para mí. No voy a tener en la vida una relación más cercana en la tierra que la que tengo con mi esposa. No va a haber una relación más cercana que la que tengo con ella.
La Escritura dice que se vuelven una sola carne. El esposo y la esposa se vuelven una sola carne. No pasa eso en ninguna otra relación. No importa cuánto ames a tus hijos, a tus padres, no sé, a tus hermanos, no importa cuánto los ames, no te vas a volver una carne con ellos. Pero con tu esposa sí, con tu esposo sí. Fíjense en lo que ha hecho Satanás con el procedimiento y el mecanismo del matrimonio en nuestros días. ¿Cómo funciona doctrinalmente el matrimonio de nuestros días? No funciona. ¿Qué significa? Así nomás, no funciona. ¿Qué pasa si hay que romperlo? ¿Qué pasa con el matrimonio si hay que romperlo? Lo rompemos. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Pero mirá que Dios dijo que el hombre no puede desunir lo que Dios, supuestamente Dios unió. Sí, pero el funcionamiento del matrimonio, la doctrina del matrimonio, está totalmente afuera del concepto de Dios. Así que ya no es una sola carne. Ahora el matrimonio son dos personas que viven juntas. Bueno, resulta ser que ahora no quieren vivir más juntas. ¿Qué hacemos? Los separamos. ¿Qué dice la iglesia? Está bien, no hay problema. Rompemos el matrimonio porque ya no funciona, ya no mantiene la doctrina que tiene en la Escritura. Ahora, cuando cambiamos la doctrina, ¿cambiamos el comportamiento? Cuando se cambia la doctrina, ¿se cambia el comportamiento? Sí, sí, se cambia el comportamiento. Ahora, ¿ustedes piensan que las personas están pensando en el Señor Jesucristo como lo más importante de sus vidas? ¿O solo como una creencia que se suma? Entiendo que doctrinalmente, la persona del Señor Jesucristo en estos momentos es una creencia. Para peor, mística. Oran, hablan de Él, se cuelgan crucifijos. Tenemos hasta pendientes en las mujeres con crucifijos. Ponemos cruces en nuestras tumbas. Pero la doctrina de Cristo es otra. Cambiamos la doctrina. Si cambiamos la doctrina, cambiamos el comportamiento. ¿Me explico? Si cambiamos la doctrina, cambiamos el comportamiento. Las personas ya no piensan, ni siquiera entienden que al seguir a Jesucristo seguimos una persona, no una creencia. Las personas no entienden que la doctrina del Señor Jesucristo incluye el concepto de que es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos.
No, Jesucristo es una forma de creer en Dios. No, 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 equivocado. Jesucristo no es una forma de creer en Dios. Jesucristo es Dios. Si recuperamos la doctrina, también vamos a reparar el comportamiento. ¿Por qué el nivel de entrega de los creyentes es tan bajo? ¿Por qué las cosas de Dios siempre ocupan un segundo lugar? ¿Por qué cambiamos las cosas de Dios por las cosas que nos tocan hacer? ¿Por qué podemos suspender las cosas espirituales por las cosas naturales? ¿Por qué la cristiandad puede hacer eso? Bueno, se los digo, es un problema que está acá. No creen que Jesucristo sea Dios. No lo creen. Es una creencia. Y como es una creencia, entonces se ajusta a nuestras necesidades, en lugar de yo ajustar mi vida a la persona de Dios. ¿Cuál es nuestro esencial problema respecto de la fe? Que no somos idólatras. ¿Recuerdan lo que hace el idólatra? ¿Qué hace el idólatra? Bueno, el idólatra edifica un Dios que se ajuste a su necesidad. Hoy puedo, mañana no puedo, pasado tampoco. Bueno, a ver si puedo después. Dios entiende, Dios sabe, Dios me comprende. No, no es cierto. Nosotros adoramos. Nosotros adoramos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es como yo pienso, es como Dios piensa. No es como a mí me cuadra, es como Dios ordena. Nuestro llamado espiritual es a la adoración. Nuestro llamado es a la adoración. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice la doctrina. Por lo tanto, cuando nos referimos a Jesús, nos referimos a Dios. Ese es nuestro problema. ¿Qué espacio ocupa Dios en tu vida? Bueno, yo no sé, porque yo no soy policía de tu vida. Nadie es policía de tu vida, ni siquiera Dios es policía de tu vida. Vos sos el que decidís cuál es el espacio que Dios ocupa en tu vida. Solo vos. No puede entrar nadie ahí. Y no dejes que entre nadie. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es personal. El llamado del Señor Jesucristo es a que te conviertas en un discípulo. Y que ese discípulo guarde dignidad con el llamado. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. Ese es el problema.
Bueno, el primer problema que resuelve la doctrina es nuestro relacionamiento. Tiene que resolver ese problema. El segundo problema que tiene que resolver la doctrina es nuestra preocupación. Cuando hablamos de preocupación, aparece una persona complicada para nosotros que se llamaba Juan. Verso 6. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es muy importante que entendamos que era un hombre. ¿De acuerdo? No un ángel, no un Superman, no un ser sobrenatural nacido no sé de qué. No, era un hombre. Y la escritura lo pone muy específicamente aclarado y usa la palabra un andros. Dice la palabra griega, un andros, un ser humano, un ser exactamente igual a nosotros. Un hombre que vino por el deseo y la unión de un hombre y una mujer. Primos de María. Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Este hombre entiende una misión. Dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De repente Juan, en su preocupación por cumplir la misión, se separa de todo lo que es mundano. Técnicamente la ley judía se convierte en un nazareo. No tomaría vino ni sidra a lo largo de toda su vida. No cortaría las puntas de su pelo, ni de su barba. Viviría exclusivamente para decirle al mundo que la segunda persona de Dios estaba entre nosotros. Esa sería toda su preocupación. Por supuesto, la gente lo tuvo por loco. Juan era poco menos que un loco. Se fue al desierto, comía lo que había en el desierto, langostas, no sé, lo que encontraba. Se vestía de los cueros que la gente tiraba. Se tapaba su desnudez con cueros de camellos. Al no haberse cortado su pelo, tendría un pelaje medio animal. Se ponía en el Jordán a bautizar personas que estuvieran dispuestas a entender que el Mesías venía. ¿La doctrina cambia la preocupación? Sí, la doctrina cambia la preocupación. Y eso realmente es un palo para nuestras vidas. Tendríamos que sentirnos apaleados por eso. ¿Cuánto tiempo emocional gastamos nosotros para poder vivir el mundo que estamos viviendo? Piense. Sé que para todos es diferente, gracias a Dios,
Pero ¿cuánto tiempo emocional gastamos para vivir este mundo? De todo ese tiempo emocional que gastamos para vivir en este mundo, ¿qué tan preocupados estamos de salvar nuestras almas? ¿Siguen haciendo cuentas? Hace mucho tiempo atrás me puse a hacer cuentas, porque el mayor desgaste que nos hace el mundo tiene que ver con nuestras preocupaciones. Les llamamos ansiedades. Algunas de estas ansiedades son verdaderas. No dice que estas ansiedades son falsas. Progresar y tener estabilidad económica, hijos, casa, proveer para nuestros hijos, mantener un nivel de vida aceptable, que haya comida, que haya ropa. Tenés hijos, después vas a estar preocupado por su vida, por su salud, por sus necesidades emocionales. ¿Está mal? No, no, yo no digo que está mal, solo digo que consume y consume y consume y consume. Produce preocupación en nuestras vidas. ¿Cómo te sentís cuando tus hijos están enfermos? ¿No te gustaría estar enfermo por ellos? ¿Cómo te sentís cuando tus hijos sufren? ¿No te gustaría sufrir por ellos? ¿Cuánto nos consume vivir este mundo? Pero saben que en la escritura ese consumo tiene que ver con nuestra preocupación, nuestros niveles de preocupación. Satanás juega con eso y nos vuelve realmente un juguete en sus manos. El hombre sin Dios, el hombre sin Dios es un juguete en las manos del diablo. El hombre sin Dios es un juguete en las manos de Satanás, porque lo maneja a través de sus preocupaciones. Bueno, hubo un hombre que se llamaba Juan. De repente este hombre entiende que su única preocupación era cumplir con su responsabilidad espiritual. Algunos hablan de que el cumplimiento de la responsabilidad era algo que Juan lo tenía por preocupación. No es cierto. La obediencia a Dios solo salva tu vida. La obediencia a Dios solo salva tu vida. Juan lo único que hizo fue salvarse, aunque nos parezca mentira. Él no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Cuando el Señor Jesucristo se volvió la preocupación de Juan, Juan salvó su vida.
Cuando el Señor Jesucristo se convierta en nuestra preocupación principal, será el momento que comencemos a salvar nuestra vida. Vivir lo que Dios espera de mí, vivir lo que Dios espera de vos, no es para agradar al Padre, sino para salvar nuestra vida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si por ser torpes y abandonar a Dios, perdemos nuestra vida espiritual, ¿eso va a afectar la vida espiritual de Dios? Le repito, si por ser torpes respecto a la importancia de nuestra vida espiritual, perdemos nuestra alma, ¿eso va a afectar al Espíritu de Dios? Bueno, tenemos que arreglar algunas cosas de la doctrina. Algunas personas piensan que si desobedecen a Dios, van a afectar de alguna manera su espíritu. ¿Cómo? Si Juan no hubiera cumplido su tarea, ¿eso afectaba que el Señor Jesucristo no fuera Dios? ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento torpemente se volvieron en contra de Dios? ¿Cuántas personas? Que pudiendo cumplir la voluntad de Dios para salvar sus almas, torpemente se perdieron. Oh, ahora Dios está afectadísimo. Ahora Dios tiene problemas. Dios está sentimentalmente herido y no va a poder seguir adelante porque algunas personas torpes, espiritualmente hablando, perdieron sus almas. Entonces Dios está afectado. El Señor Jesucristo matará a los infieles con el espíritu de su boca. ¿Lo leyeron en Apocalipsis? El mal será aplastado. Los finalmente impenitentes irán camino al infierno. Adúlteros, fornicarios, borrachos, ladrones y todos los mentirosos. Hay listas, hay listas de quienes van. ¿Y qué pasa? ¿Dios no salió afectado por eso? No, hermanos, la obediencia que le debemos a Dios es para salvación de tu alma. Nuestra obediencia al Creador es para salvación de nuestras almas. Por lo tanto, la doctrina tiene que arreglar nuestra preocupación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es doctrina. Eso es cómo funciona. Hablamos de la gracia de Cristo, sí,
del amor que lo llevó a la cruz, sí, hablamos de todo eso, hablamos de su misericordia, hablamos de su amor, pero nos olvidamos de que es Dios. Y como es Dios, no será afectado por el pecado del hombre necio, no va a ser afectado. O sea que si tu conocimiento sobre Cristo es pobre, y eso te da un comportamiento no aceptable a los ojos de Dios, y tu preocupación por las cosas de Dios es baja, el único afectado vas a ser vos, no Dios. ¿Por qué insistimos tanto en el conocimiento de Dios? ¿Por qué me importa tanto que inviertas un poco de tu vida en el conocimiento de Dios? Bueno, tengo una responsabilidad para decírtelo, pero no tengo una responsabilidad para controlarte. Me siento responsable para anunciarlo, pero no puedo ir a tu casa para revisar si haces lo que tenés que hacer. Sé que para ganar una carrera en este mundo tenés que concentrar tus estudios 5, 6, 7, 10 años para ganar una carrera. ¿Y para ganar tu alma? ¿Cuánto vas a invertir? Para ganar tu alma, ¿cuánto vas a invertir? Oh, no, no, eso es una cosa sencilla, es solamente una creencia. No, no es una creencia, es una persona. La doctrina cambia la manera que te relacionas y cambia tu preocupación. Cambia una cosa más. Para mí, la más complicada, tu razonamiento. La doctrina cambia tu razonamiento. Versículo 12, que es el final de esta lectura, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La doctrina tiene que cambiar la razón. ¿Cuántas cosas vamos cambiando en la vida a medida que nuestro razonamiento se va profundizando? Hemos jugado con esto muchas veces, como por ejemplo tener la oportunidad de volver en la vida 20 años atrás, tener la oportunidad de regresar 20 años atrás
pero con la manera que tenés de razonar ahora. ¿Cómo sería nuestra vida? Totalmente diferente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿La persona? No, el razonamiento. El razonamiento. Acá dice que a las personas que reciben al Logos, a Jesucristo Dios, se le da una potestad, ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes lo que significa ser hijo de Dios, verdad? Porque hijos de Dios son herederos con Cristo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo hablando de esto? Quizás no tengamos verdadera dimensión de esa realidad porque la materialidad nos está matando. Bueno, el apóstol Pablo dice, desnudémonos un poco de esta materialidad y comencemos a pensar como seres espirituales. Es tan importante nuestras necesidades en la tierra, de verdad. Son tan importantes nuestras necesidades en la tierra. Razonemos. Es un problema de razón. ¿Importa tanto la ropa que tenés, los zapatos que tenés, la casa que tenés, el auto que manejás? ¿Importa tanto eso, de verdad? Es tan importante. El concepto que iniciamos. La comprensión de la doctrina cambia la relación, cambia la importancia, la preocupación y finalmente cambia el razonamiento. Jesucristo es Dios y los que lo reciben y los que creen en su nombre se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te importa? ¿De verdad, te importa esta noche que Dios te considere su hijo? ¿Importa si Dios me considera su hijo o no? Por la evidencia que da nuestra cristiandad moderna, realmente ser hijo de Dios no significa nada. Porque ¿qué importa ser hijo de Dios si no tengo lo que quiero ahora? ¿Qué importa si soy hijo de Dios si no puedo disfrutar de las cosas de este mundo ahora? Quiero tener lo que necesito ahora. Quiero tener la salud que quiero ahora. Quiero tener la casa que necesito ahora. Quiero el carro que necesito ahora. Quiero la ropa que me gusta ahora. ¿Ahora cuándo? ¿En el mundo? ¿Ahora en el tiempo? ¿Ahora para mostrarle a los demás las cosas que tenés? ¿Ahora? ¿De verdad son tan importantes nuestras necesidades? Bueno, la única persona a la cual puedo definirla es a la mía. No tenemos el poder de definir a otras personas si no lo hagas.
No definas otras personas. No lo intentes, dice Jesús. No te toca. La espiritualidad solamente define al individuo. ¿Me escuchan? La espiritualidad solamente define al individuo. La verdad de Dios solamente te define a vos. No define tu entorno, ni define las personas que te rodean. Nuestra preocupación es por nuestra alma. ¿Hay almas que se están perdiendo? Sí, hay almas que se están perdiendo, obviamente. ¿Hay creyentes afuera de la doctrina? Sí, hay miles y miles de creyentes afuera de la doctrina. ¿Hay creyentes que parecen no están razonando? Sí, hay millones de creyentes que parecen que no están razonando. Pero si hay verdadera espiritualidad en nosotros, si hay verdadera espiritualidad en nosotros, solo se define en una persona, la mía, la tuya. Hubo un hombre llamado Juan. ¿A cuántos Juan arrastró a su vida? A ninguno, solo a él. No, 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 no. Juan tenía discípulos que vivían como él. Eso no dice la Escritura. Es necesario, hermanos. Es absolutamente necesario que entendamos la doctrina. Eso va a cambiar la manera que te relacionás con Jesús, tu preocupación y la forma en que razonás. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y lo más importante, y el Verbo era Dios. Vamos a ver. Padre, te rogamos en esta tarde, muy especialmente, Señor, por nuestras almas. Estamos en un momento crucial de nuestra historia. Nuestros tiempos son difíciles. La fe en Cristo se ha convertido en una creencia. Permítenos, Señor, en esta noche entender que el Señor Jesucristo es una persona a quien seguimos. Alguien sobre quien estamos preocupados. Alguien sobre quien queremos razonar sobre el valor de nuestra vida, sobre el valor de nuestras decisiones. Padre, permítenos que tu verdad cruce nuestra alma y nos permita, Señor, considerar otras cosas que el mundo ha decidido perturbar sobre nuestras vidas. Que podamos concentrar, Señor, nuestras fuerzas en salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Quizás por encima de nosotros mismos. Padre, que sea el Espíritu Santo guardando tu palabra en nuestros corazones. Servimos a Jesucristo. Servimos a Dios.
Oramos en su nombre y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante. Miércoles regresamos, seguimos estudiando. Señor les bendiga. Pasen bien.